Buenas tardes, licenciado. Lick, ¿tiene apagado su micrófono? Buenas tardes, estimados alumnos. Ya está habilitado el micrófono. Hoy vamos a trabajar el materialismo. La semana pasada vimos el idealismo. Entonces, vamos a ver las características del materialismo. Esta no es una corriente filosófica nueva, ya que se desarrolla en la antigua Grecia. Estamos hablando aproximadamente de 2500 años, ya bastante bien. Desde el siglo VI, la corriente materialista surge en controversia con la religión. Controversia quiere decir que había una pugna, ¿verdad?, entre la filosofía realista o materialista en relación a la religión, principalmente entre los filósofos representantes de la escuela de Mileto. Mileto era una ciudad. Y entre los principales representantes tenemos a Tales. Tales, de su nombre, de Mileto, porque pertenecía o vivía en la ciudad de Mileto. Y él nos decía, el agua es el principio de todas las cosas. Todo procede del agua y todo se convierte en el agua. Por supuesto, ahora entendemos que esa postura filosófica pues, no es válida. Sin embargo, estamos hablando de hace 2500 años. Para esa época, este pensamiento era avanzado, porque ya no estaba fundada la existencia de la vida y de la naturaleza y del mundo a partir de aspectos espirituales, sino que cuando cuando Tales habla de agua, está hablando de algo terrenal, de algo material. También Heráclito, otro filósofo griego, nos decía que la existencia y la eternidad del mundo, independientemente de las fuerzas sobrenaturales, son como un fuego eterno, vivo, que con orden regular se enciende y con orden regular se apaga. El fuego también es algo terrenal, algo material.
El fuego es la fuente primordial de la materia. El mundo entero está en constante cambio o flujo. Igual que el hecho de que la hoguera o las llamas suban o bajen. La mayoría de objetos y sustancias se producen por la unión de principios opuestos. Fíjense que este principio tiene vigencia hasta la actualidad y lo vamos a ver cuando analicemos el materialismo dialéctico en esta misma clase. La mayoría de objetos y sustancias se producen por la unión de principios opuestos. Dentro de esta corriente filosófica también tenemos a Darwin. A él ustedes ya lo conocen, porque Darwin es el que desarrolló toda la teoría acerca de la evolución de las especies. Darwin sentó las bases de la moderna teoría evolutiva, a plantear el concepto de que fíjense, todas las formas de vida se han desarrollado a través de un lento proceso de selección natural. De Darwin surge la idea de que el hombre procede del primate, del mono, y ha sido una evolución hasta llegar al ser humano actual. ¿Por qué es revolucionaria esta teoría? Porque nos está planteando cómo la vida se desarrolla en la Tierra sin la interferencia o sin que medien fuerzas sobrenaturales. La religión, por ejemplo, la religión cristiana, nos dice que el mundo, la naturaleza fue creada en 6 días por Dios. Algo que era un pensamiento mágico. En cambio, Darwin, si nos lo señala como un proceso de selección natural. En la evolución del mono al hombre no hay ninguna mano divina. Es una cuestión natural. Lo mismo que sucede con las gallinas, con los pijijes, con las serpientes, con los tigres, con cualquier tipo de ser vivo, incluyendo plantas. ¿Verdad? Entonces, nos habla de una evolución en la cual no existe ninguna mano divina, sino que todo es un proceso natural. En contraposición al idealismo, el materialismo afirma la preeminencia de la materia sobre el espíritu. Se recordarán ustedes que cuando hablábamos del idealismo, decíamos exactamente al contrario, ¿verdad? El idealismo cree en la preeminencia del espíritu sobre la materia. El materialismo lo hace al revés. Afirma la preeminencia de la materia sobre el espíritu. Y se pregunta, ¿qué existe? La materia. La materia porque es la que ocupa un espacio y un tiempo. La materia evoluciona en forma permanente. Su máxima expresión es el cerebro humano, de donde provienen las ideas. A lo largo de la historia han surgido también, al igual que el idealismo, diferentes corrientes que están relacionadas con el realismo y el materialismo. Se le llamaba realismo a las posiciones que empezaron a desarrollarse a partir de Aristóteles y que posteriormente están relacionadas con el materialismo. Existen 3 corrientes materialistas. Tenemos el realismo aristotélico, el empirismo y el materialismo dialéctico.
Entonces, ahorita vamos a ver qué plantea cada una de ellas. Empezamos entonces por el realismo aristotélico. Aristóteles, en sus escritos, el materialismo alcanzó su más alta expresión en la filosofía griega, mientras que el idealismo lo hacían los escritos de Platón. Aristóteles fue discípulo de Platón, pero no importó esa situación, porque posteriormente Aristóteles le dio vuelta al pensamiento de Platón. Aristóteles nos dice que los conceptos no tienen existencia fuera de los objetos que representan. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una idea. Es una idea que tenemos en la mente. Pues bien, nos dice que esa idea no existe fuera del objeto que representa. Si yo pienso, por ejemplo, en avión, el avión no es una realidad subjetiva, ya que está relacionado con un aparato real. Y según el pensamiento de Aristóteles, mi idea de avión no puede tener una existencia al margen del avión que es real o de un avión que es real. La forma es una distinguible propiedad de la materia, pero con una existencia independiente de la de los objetos en que se encuentra. Y nos planteaba que el mundo está compuesto por individuos, sustancias, que representan en tipos naturales fijos, especies. Cuando Aristóteles se refiere a individuos, no se refiere única y exclusivamente a seres humanos, sino se refiere a todo ser vivo que existe en la naturaleza, solo que él lo define como individuo en el sentido de unidad, una unidad. Por eso dice que está compuesto por individuos que se presentan en tipos naturales fijos. Él asegura que el único mundo real es el que captan nuestros sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? Pues el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, el mundo real al que tenemos acceso solo existe a partir de que es captado por nuestros sentidos. ¿Ven la diferencia? El idealismo lo que nos dice es que el mundo real solo existe en nuestra mente. Y a partir de que existe en nuestra mente, entonces se realiza el mundo real. El materialismo, a partir de Aristóteles, nos dice, el mundo real es el que capta en nuestros sentidos. Y dice que no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. ¿Qué nos dice con esto Aristóteles? Que nuestro conocimiento de la realidad no solo debemos única y exclusivamente a las ideas, sino que primero tuvimos contacto con esa realidad física, con esa realidad que nos circunda. Y después de eso se desarrollaron las ideas, no al revés como lo plantea el idealismo. Para responder a la pregunta, ¿de dónde surgen las ideas? Aristóteles creó la teoría de los conceptos, que señala que las cosas en sí mismas tienen sustancia, su verdadera naturaleza. Los elementos tienen cualidades intrínsecas que le dan su sustento, su esencia.
Cualidad intrínseca. ¿Cuál es la cualidad intrínseca o esencial de un ser humano? Pues su inteligencia, ¿verdad? Eso es lo que nos diferencia a los humanos del resto de animales. Ustedes, por ejemplo, no han visto una ardilla o un venado pensando que quieren hacer una mansión. Definitivamente que no, porque los animales viven a partir del instinto. Solo el ser humano tiene esa capacidad de raciocinio. Raciocinio que le sirve para transformar la naturaleza. Cuando nace el ser humano, su cerebro está vacío. Y serán las percepciones de la realidad las que lo van a llenar. Vamos a ver entonces. Pese a esas diferencias, Platón y Aristóteles coincidían en que el conocimiento no se da por simples perfecciones. El cerebro cumple un papel fundamental. Veamos, Platón dice que ese papel fundamental es para reconocer las ideas perfectas y anteriores. Aristóteles plantea que esas percepciones nos sirven para construir ideas, conceptos, a partir de las percepciones claras. Y aquí tenemos dos visiones de cómo funciona el cerebro. Para Platón, el cerebro sirve para reconocer las ideas perfectas y anteriores. Para Aristóteles, sirve para construir ideas, conceptos, y a partir de las percepciones simples. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que planteó Aristóteles, jóvenes? Si no, vamos a pasar entonces al empirismo de Locke y Hume, cuyas fotos tienen ustedes en esta diapositiva. El empirismo se desarrolló en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. John Locke dijo que las ideas solo son reflejo de lo que hemos visto y oído. Fíjense claramente lo que nos plantea Locke. Las ideas no existen al margen de la realidad, sino al contrario. Las ideas surgen a partir de la materia, porque son reflejo de la materia. El empirismo se desarrolló, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Al nacer, nuestro mente es como un pizarrón. Esto es lo que nos dice Locke. A él le llama tabula rasa. Ese pizarrón está en blanco. Y nuestras primeras experiencias o percepciones vamos a aportar al conocimiento. Van a aportar al conocimiento. Por eso es obvio, ¿verdad? Porque nosotros venimos del vientre materno. En el vientre materno probablemente podíamos percibir sonidos, pero hasta ahí. Es hasta que abrimos los ojos en el mundo cuando ya tenemos idea de ese tipo de vivencia. Hay dos fuentes de nuestras ideas. Primero es la sensación. Sensación le llamamos a todo aquello que surge a partir de nuestros sentidos. El olfato, la vista,
el oído, el gusto y el tacto. Eso es sensación. Y la reflexión proveniente de las operaciones mentales. Ahí tenemos pensamientos, memorias. ¿Verdad? Entonces, sensación es todo aquel contacto real, natural que tenemos con la naturaleza, con las personas, con el entorno. Y la reflexión proveniente de las operaciones mentales. Esos son los pensamientos, las memorias, ¿verdad? Entonces, Locke nos señala esos dos elementos. Y también nos dice que el cerebro relaciona, analiza, organiza las ideas simples. Estas ideas son creadas de un modo pasivo en la mente, luego de obtenerlas mediante la sensación. Las ideas complejas de reflexión se crean después de la combinación, comparación o abstracción de las ideas. Vamos a ver, vamos a repetir esta parte. Según Locke, existen dos tipos de ideas: las ideas simples y las ideas complejas. Las ideas simples son las que nos permiten tener acceso a los objetos y a las cosas en un primer momento. Pero no sabemos si el interés por estos hallazgos, descubrimientos o afirmaciones tienen una importancia radical. Por eso se tiene temor al enfrentamiento de un niño con un extraterrestre y todas las cuestiones, ¿verdad? Porque el cerebro relaciona, analiza, organiza las ideas simples. Entonces, una idea simple es cada partícula que tenemos y que vamos analizando. Tenemos carro, moto, perro, comida, café, lapicero. Entonces, esta información ya la puede relacionar, organizar el cerebro. Estas ideas son creadas de un modo pasivo en la mente. Luego de obtenerlas mediante la sensación. Recuerden, la sensación, estamos hablando de los 5 sentidos. Ahora bien, cuando unimos dos ideas simples, se produce una idea compleja. Esto es parecido a la gramática. ¿Se recuerdan que hablamos en comunicación la existencia de las oraciones simples y las oraciones compuestas o complejas? Pues en este caso, una idea compleja va a ser aquella que una dos elementos y cree una nueva realidad. Aquí tenemos un ejemplo, la idea de un cuerno y la idea de un caballo. Cada una de ellas es una idea simple. Pero ¿qué sucede si las juntamos? Sucede que se crea otro individuo, otro ser. El unicornio, que es caballo o un cuerno, un cacho. David Hume nos señala que una idea es válida si se origina 20 y puede ser reducida a una impresión. Cuando hablamos de impresión, nos estamos refiriendo a percepciones a través de nuestros sentidos. Cada autor le da a la teoría diferentes matices, según lo que sucede en este caso. El mismo empirismo profundiza en la necesidad de construir conocimientos científicos basados en la experiencia. El desarrollo del empirismo filosófico va de la mano del florecimiento de las ciencias naturales, como la botánica,
El desarrollo del empirismo filosófico va de la mano del florecimiento de las ciencias naturales. Bueno, vamos a ver entonces ahorita el materialismo dialéctico. Si tienen alguna duda, jóvenes, pueden tomar el micrófono y me preguntan. Hemos visto hasta el momento el realismo aristotélico y el otro, que es el empirismo de Locke y Hobbes. Ahora es el turno del materialismo dialéctico. Los precursores del materialismo dialéctico son Carlos Marx y Federico Engels. Es una filosofía que se fundamenta en el vínculo que existe entre el conocimiento y el mundo material objetivo. Define la materia como el sustento de toda realidad, sea concreta o abstracta. Veamos. Establece que solo se puede desarrollar la ciencia mediante la percepción de lo material y no la presunción de lo espiritual. También establece que solo se puede desarrollar la ciencia mediante la percepción de lo material, ahí es lo que estábamos, ¿verdad? Y no la presunción de lo espiritual. Esta filosofía es materialista porque define la materia como el fundamento absoluto del mundo. Fundamento en ese sentido le estamos dando en cuanto a considerar que la mayor parte de cosas, y no es que todas, tienen sustancia. Sustancia es el elemento que es inherente a toda esta teoría, a la teoría socialista, perdón, a la teoría idealista, materialista, perdón, la teoría materialista. La teoría materialista toma en cuenta la conciencia como parte de la materia. Ven, aquí tenemos también otro elemento fundamental para comprender el materialismo. Porque el idealismo, por ejemplo, separa la conciencia, el pensamiento, de la materia. Y nos dice que la materia, el pensamiento, perdón, que el pensamiento y la conciencia son fundamentales para la creación de la materia. Hay una preeminencia de la conciencia o espíritu en relación a la materia. En cambio, el materialismo nos dice lo contrario. La preeminencia es del materialismo, de la materia, de la sustancia en relación al espíritu, en relación al raciocinio. Esta teoría es dialéctica porque define leyes generales que rigen la existencia del ser humano, la sociedad, la naturaleza y el universo. Platón fue el creador del método dialéctico de filosofía y que vamos a verlo ya con más detalle al final del capítulo, del último capítulo del libro. O sea, la lógica dialéctica la vamos a ver en el último capítulo de este curso, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando nada más teorías que están relacionadas con el materialismo, con la filosofía materialista. El materialismo nos dice que las ideas tienen un origen físico. Lo primero es la materia y la conciencia, lo derivado. Fíjense, las ideas tienen un origen físico. El idealismo no nos decía eso. Nos decía que había preeminencia de las ideas en relación a la materia. Ahora, el materialismo nos dice que las ideas, para desarrollarse, tuvieron que tener un principio material, un origen físico. Si no, nadie lo va a comprender.
Engels nos dice que las formas fundamentales de todo ser son el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? No existe ningún elemento material que tenga sustancia, que no ocupe un espacio y un tiempo. Veamos. Por ejemplo, yo tengo en la mano un lapicero. Este lapicero no es una creación mental, es algo que existe realmente. ¿Verdad? Entonces, este lapicero tiene un tiempo y un espacio, desde que lo compré, y ocupa un espacio determinado. En cambio, según Marx, un ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería uno concebido fuera del espacio. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos los dos grandes elementos que nos señala el materialismo dialéctico para comprender esta teoría. Lenin estableció los fundamentos del materialismo dialéctico. Según Lenin, las cosas existen independientemente de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. Según el idealismo, yo tengo que pensar algo para que luego exista. Eso quiere decir que es importante mi presencia como individuo para que pueda tener cuerpo una realidad. En cambio, Lenin, dentro de la filosofía materialista, nos dice que las cosas existen independientemente de nuestra conciencia. Ustedes, por ejemplo, podrían no conocer, digamos, Japón. Yo tampoco lo conozco. Pero el hecho de que yo o ustedes no conozcan Japón no quiere decir que no exista. Su existencia es independiente de nuestra conciencia. Eso es lo que nos plantea acá. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿alguien ha estado en Australia o en Groenlandia? Bueno, al menos yo no. Pero el hecho de que yo no conozca ni Groenlandia ni Australia no significa que no existan. Claro que existen. Existen independientemente de mi conciencia. Eso es lo que nos dice este postulado del materialismo dialéctico. No hay diferencias entre un fenómeno y la materia. Entonces, esto determina cómo se va desarrollando toda la tendencia filosófica. No se debe considerar el conocimiento como terminado e inalterable. Debe considerarse como un complemento al emerger de la ignorancia, ¿verdad? La filosofía es la que nos ayuda a salir de las ataduras de la ignorancia. Y aquí tenemos las leyes del materialismo dialéctico. Esto lo vamos a ver de pasadita, porque como les expliqué, vamos a trabajarlo al final del semestre. Pero es importante que ustedes sepan que las leyes del materialismo dialéctico corresponden precisamente a una forma de concebir la vida y la historia. Primero tenemos ley del cambio incesante. La ley del cambio incesante nos dice que en la naturaleza, en el mundo, no existe objeto, ni realidad, ni cosa que no esté en constante cambio. Ustedes, por ejemplo, estimados alumnos, primero fueron bebés, primero estaban en el vientre materno, luego fueron bebés, luego se transformaron en niños, de ahí en adolescentes y de adolescentes adultos mayores. Y aún así, puede tener una parte que
se adhiera a este principio, ¿verdad? Entonces todo cambia, nada permanece estático. Esa es la primera ley del materialismo dialéctico. La segunda ley de la concatenación universal nos dice que en el mundo no hay nada aislado. Todo está interrelacionado con todo. Vamos a ver. Fíjense que hasta hoy llovió, pero anteriormente lo que había habido es una sequía producida por una canícula que duró bastante tiempo. ¿Qué hubiera sucedido si no cae el agua? Bueno, eso quiere decir que la canícula hubiera seguido, tuviéramos más calor. A nosotros lo único que nos puede pasar es que hacemos mucho calor. Pero ¿qué sucede con la gente en el área rural? Que depende de la lluvia o del sol y de los elementos para poder desarrollar sus productos. Entonces, tenemos aquí que si hay sequía, si hay una canícula prolongada, lo más seguro es que van a aumentar los precios. Las personas van a tener menos capacidad económica. En supermercados van a ofrecer ese producto por más dinero. Entonces, ven cómo de esta manera se da la ley de la concatenación universal. En lugar de concatenación, también le podemos llamar de anacronismo esta teoría, ¿verdad? Todo está interrelacionado. Ahora veamos la tercera ley, ley de la unidad y lucha de contrarios. Marx y Engels nos decían que para que pueda existir algo, debe tener una confrontación con el contrario. Veamos qué pasa con la electricidad. Ustedes tienen enfrente un vaso o una vela. Y vienen y se van a caminar y bastante. En eso alguien les dice, miren, esa vela no está bien. Y usted le dice, ¿por qué no? Si esa vela se ha desarrollado a partir de la unidad y lucha de contrarios. ¿Cómo es eso? Pero, ¿cómo se forma la energía o la luz? Necesitamos un cable con energía positiva y un cable con energía negativa. Si yo uno estos dos extremos, ¿qué sucede? Generamos energía, generamos luz. Bueno, vamos a ver. De ahí viene la ley de transformación de cambios cuantitativos a cualitativos. Fíjense, si tienen alguna duda, levantan el micrófono y me preguntan. La ley de transformación de cambios cuantitativos a cualitativos nos señala que en la naturaleza siempre se van a estar produciendo constantes movimientos de progreso. Pero va a llegar un momento en el cual hay una saturación de estos y eso va a dar lugar a un pabellón o un área cubierta para todo el mundo. ¿Verdad? Ahora bien, pensemos en el caso de ustedes. Cada año ustedes van ganando, por así decirlo, 2 semestres. Recuérdense que la carrera de abogacía y de notariado tiene en total 10 semestres. Cada semestre ustedes van avanzando. Ese es un cambio de cantidad, porque son varias clases las que van ganando, varios cursos. Y al final, cierre de Pearson. Y con el cierre de Pearson viene otras
otras informaciones, ¿verdad? Pero digamos, lo importante es eso. Cuando ustedes han alcanzado el grado de licenciatura, ¿qué es lo que ha habido ahí? Es un cambio cualitativo, porque ustedes ya no van a hacer lo mismo que antes. Ya hay una ley que determina su carácter profesional. Pues bien, todo ese proceso, semestre tras semestre tras semestre, que son cambios cuantitativos, finalmente nos va a dar lugar a un cambio cualitativo. Y por último tenemos la ley de la negación de la negación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en la vida real, para que exista algo, debe existir, dejar de existir lo anterior. Digamos, si ustedes están comiendo una naranja, y después se dan cuenta ustedes de que esa naranja, ¿de dónde surge? Bueno, hagamos el recorrido. Primero, fue semilla. Para que pueda surgir una plantita, se debe negar la semilla, o sea, el anterior. Solo puede existir una en ese orden. Entonces, ya surgió la flor. Si ustedes se dan cuenta, esa flor poco a poco se va a ir haciendo más grande. Quiere decir que la flor se convirtió en fruto. Pero ¿cómo sucedió eso? Bueno, a partir de decir, el fruto es la negación entonces de la persona que estaba ayudando aquí. Entonces, estas son las tres leyes, las tres corrientes materialistas que vamos a ver. Vamos a ver. Veamos ahora los rasgos básicos del materialismo. Aquí estamos hablando de los rasgos básicos del materialismo en todas las corrientes. Nos dice que la filosofía materialista afirma la preeminencia de la materia sobre las cosas. El pensamiento, la conciencia, la idea de Dios, solo son producto de la materia y su evolución. Ven, aquí tenemos un planteamiento diferente. El pensamiento, la conciencia, la idea de Dios son producto de la materia y su evolución. La definición de materia comprende todos los entes científicamente observables, como la energía, la fuerza y la curvatura del espacio, ¿verdad? Algunos autores hablan del fisicalismo porque enfatizan en lo físico, sea materia o energía. Desde la perspectiva ontológica, el materialismo plantea que la realidad se compone exclusivamente de materia. Entonces, materia es todo aquello capaz de transformarse. La realidad comprende todas las entidades materiales interconectadas entre sí. Aquí, cuando hablamos de interconexión, estamos haciendo alusión al, al elemento de las leyes de la dialéctica, ¿verdad? Cuando hablamos del encadenamiento dialéctico, porque todos los fenómenos que ocurren en la historia y en la humanidad, en la sociedad, van a seguir transformándose, no a partir de alguien en particular, sino a partir de la existencia de otros elementos. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes, jóvenes? ¿El aire es o no materia? Sí, es materia.
Es materia. ¿Por qué es materia? ¿Pero por qué? Ocupa un lugar en A el... ver, póngame un ejemplo. ¿Qué líquido, sólido? El aire no es líquido. Lo podemos Porque percibir. le dicen los vegetales está envasado. Lo podemos respirar también. Podemos sentir a través de los sentidos. Exactamente. Porque ocupa un espacio. Ustedes, exactamente, digamos, el aire está formado por oxígeno, nitrógeno y otros gases. Los gases tienen masa y ocupan volumen, por lo que el aire que está formado por gases es materia. Ustedes dirán, eso no es cierto. ¿Cómo va a tener masa? Bueno, a ver, compren un tambo de gas propano. No me van a decir que se lo dan sin tambo. El gas está ahí adentro, ¿verdad? Es una masa, ocupa volumen. Además, ocupa un lugar en el espacio, llamado atmósfera. Y todo lo que ocupa espacio tiene volumen. Si tiene volumen y masa, es materia. Ustedes, por ejemplo, abren la ventana de su habitación y van a recibir el golpe. Por favor, apaguen ese micrófono, por favor. Ustedes van a recibir el aire en el rostro, les va a pegar. Eso quiere decir que están sintiendo la sensación a partir del tacto. Si hay mucho aire, van a oír que el aire silba. Eso quiere decir que lo van a escuchar. ¿Ven? Por eso es materia. Por favor, apaguen ese micrófono, jóvenes. El materialismo no niega la importancia del pensamiento y las ideas para la organización de las sociedades, escuelas, empresas. Enfatiza que esas ideas no pueden existir al margen de un cuerpo que las genere. O sea, las ideas no se desarrollan al margen de la materia como nos lo plantea el idealismo, sino que nos dice que es la materia, la sustancia, los cuerpos, los que generan esas ideas. ¿Qué masa genera ideas? Bueno, en los seres humanos, el cerebro, ¿verdad? Es una masa compacta. Ustedes la pueden ver en cualquier momento en ilustraciones. El materialismo concibe al ser humano en su totalidad, con deseos, sentimientos, comportamientos, emociones. Desde la perspectiva nociológica, el materialismo afirma la posibilidad de construir conocimientos objetivos. La verdad de una realidad depende de lo que ésta sea en sí misma y no de la mente que la piense. Fíjense, esta cuestión es importante. La verdad de una realidad depende de lo que sea en sí misma. O sea, la realidad va a depender porque ustedes la perciben a partir de sus 5 sentidos y no porque una mente la piense. Eso es lo que nos dice acá. Si el gato pesa 10 libras, no depende de mi pensamiento. Depende del peso del gato. Para interactuar, para vivir y para conocer, el cerebro capta a través de los sentidos o herramientas, cámaras, microscopios, lentes. Para lograr un conocimiento verdadero objetivo, el ser humano ha desarrollado las ciencias, su método, sus instrumentos. La materia existe fuera de todo espíritu y no necesita del espíritu para existir, porque ustedes lo pueden percibir en la realidad. A ver, una pregunta, estimados alumnos.
Ustedes están frente a una computadora o un teléfono celular. Esa computadora o ese teléfono celular, ¿existe en la realidad o existe en su mente? La realidad. La realidad. En la realidad. Que la pueden tocar, la pueden oír, la pueden ver, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, ustedes tienen un pensamiento materialista, no idealista. Igual, yo les digo, salen a la calle y ¿qué van a ver? Gentes, vehículos, ventas, ¿todo eso es real o pertenece a... es real? ¿Verdad? Es real, es tangible. Tangible quiere decir que existe. Ustedes la pueden percibir, la pueden ver, la pueden oler. Eso es pensar con sentido materialista. La mente es la que produce el espíritu, ya que no existe espíritu sin materia. De la materia orgánica que constituye el cuerpo humano, y surgen de la materia, forman parte de la materia, como que ser a través de la razón, auxiliándose de instrumentos creados por él. El materialismo plantea el carácter evolutivo, dinámico, histórico de la materia. Cuando hablamos de materia, recuérdense que no solo estamos hablando de cuestiones, puede ser una computadora, una piedra, sino que estamos hablando de todo lo que existe en el planeta, incluyendo los seres humanos y las sociedades, porque las sociedades están integradas por seres humanos. Cuando dice el materialismo plantea el carácter evolutivo, dinámico, histórico de la materia, podríamos señalarlo ahí como en el caso de la humanidad, el ser humano. El ser humano es producto, es el producto más desarrollado de esa evolución permanente y se convierte en sujeto consciente de la misma. La materia está en constante cambio, producto de contradicciones internas de la misma. Solo de esa manera se avanza. Cuando decimos que la materia está en constante cambio, producto de contradicciones internas de la misma, es porque estamos diciendo que dentro de esa materia, dentro de mí, dentro de cualquier elemento físico, real, existen fuerzas internas. Eso es la unidad y lucha de contrarios, la ley de la dialéctica. Bueno, jóvenes, aquí llegamos. ¿Tienen dudas? Por favor, tomen el micrófono y consulten. A ver, Leslie Paola dice que tiene la mano levantada. ¿Quiere hablar, compañera? Sí, gracias, licenciado. Yo tengo una consulta. ¿Qué filosofía influye en cuál? ¿El positivismo en el materialismo o viceversa? Vamos a ver. Yo estoy hablando de idealismo y materialismo. No estoy tocando positivismo. No sé si ahí tiene usted una confusión. No, lo que pasa es que la definición de positivismo dice, el positivismo o filosofía positiva es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limite a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles, sensorialmente y verificables. Entonces, tal vez por eso era mi duda, ¿verdad? Si algún pensamiento de estos influía en uno para el otro o se dieron en diferentes... Vamos a ver, lo que sucede es que el pensamiento positivista lo podemos ver a partir tanto del idealismo como del materialismo. ¿Verdad? Si lo asumimos desde el materialismo, el positivismo es una forma de interpretar la realidad.
¿verdad? Porque ¿qué es el positivismo? El positivismo es lo que nos dice que todo tenemos que verlo a partir de la experimentación de los hechos. Y por lo tanto, en este caso estaría cercano al materialismo. El materialismo en el sentido de asumir que lo que existe en la realidad es algo tangible, algo que captamos a partir de la percepción de nuestros 5 sentidos. Correcto. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Licenciado, una pregunta. ¿Se podría decir entonces que las diferentes corrientes filosóficas en algún punto se pueden volver como complementarias? No. En este caso no. En la clase que vamos a ver el día jueves, hay una tercera tendencia, el intersubjetivismo. Pero cuando hablamos de materialismo e idealismo, son completamente opuestas. Porque el idealismo plantea que la realidad solo se percibe a partir del pensamiento, del espíritu. En cambio, el materialismo nos dice que las cosas, los objetos, la materia, existe independientemente de mi conciencia, independientemente de que yo lo piense, ¿verdad? Digamos, África, algún país de África, yo no tengo que pensarlo para que exista. Existe independientemente de que yo lo piense. Entonces, no estamos hablando de complementariedad, estamos hablando de 2 posiciones totalmente opuestas. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, entonces les agradezco mucho la atención a la clase y nos estamos viendo el próximo jueves. Les deseo feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.